Hola mis seguidores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Cano Miranda y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de la muerte misteriosa de Edgar Allan Poe. Agarré porque me la cara así. Y vamos a investigar juntos porque me parece más interactivo así, si no ustedes solo me escuchan hablar y ya. Pero bueno, vamos a investigar. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Considerando el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo con varias obras de género emergentes de la ciencia ficción. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era niño. Fue recogido por un matrimonio adinerado, Richard Moon, Virginia, francés, y John Allan, aunque nunca fue adoptado oficialmente. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló también por breve tiempo en el ejército. Sus relaciones con los Allan se rompieron en esa época debido a continuas desavenencias con su padrastro, quien a menudo desoyó sus peticiones de ayuda y acabó desheredándolo. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, y Eliza Clem, que era su prima, murió a los 24 años, pero contrajo matrimonio cuando tenía 13 años y él tenía 27. El gran sueño del escritor, editar su propio periódico, nunca se cumplió. Murió el 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore cuando contaba apenas 40 años de edad. Vamos a analizar las 7 hipótesis y de paso a reaccionar porque yo no las conozco. Las 7 hipótesis de Edgar Allan Poe. Ok, la primera teoría sobre la muerte de Edgar Allan Poe es golpes. En su artículo Autobiographic Notes, Edgar Allan Poe, Oakes sostiene que Poe fue linchado por unos rufianes, o sea, que lo golpearon unos rufianes, que estaban vengando a una mujer presuntamente lastimada emocionalmente por él. Otras hipótesis dicen que Poe, incapaz de manejar el licor, como es bien sabido, tomó demasiado y salió a las calles solo a deambular, donde unos rufianes lo asaltaron y lo dejaron inconsciente en la calle. O sea, algo que puede pasarle a cualquiera de nosotros básicamente, pero bueno, que no es algo normal, digamos. O sea, no es que mucha gente muere por eso, pero sí es muy normal ver que mucha gente lastimosamente se agarran a las piñas por cualquier pelotez. Otros creen que Poe fue víctima de cuping, una práctica de fraude electoral extremadamente común en Baltimore alrededor de 1850, que consistía en emborrachar y secuestrar personas para disfrazarlas y forzarlas a votar varias veces por un candidato específico. El bar en donde Walker encontró a Poe era uno de los lugares donde los mafiosos tiraban a sus víctimas después de utilizarlas. Esto explica que era día de elecciones y el alcohol explica el estado delirante y moribundo del escritor. La causa de muerte de Edgar Allan Poe no se sabe en específico, todavía sigue, pero digamos que básicamente es alcohol, involucra él, alcohol, bar, estado moribundo, básicamente eso. La tercera teoría es alcohol. La mayoría de las ideas que se han surgido en torno a su muerte tienen que ver con que Poe no manejaba bien el alcohol. Se ha documentado que después de una copa de vino el poeta ya estaba cayéndose de ebriedad. Muchos creen, por lo tanto, que Poe bebió hasta morir. Muchos dicen que también es por el tema de que ahogaba sus penas en alcohol y todas sus obras literarias estaban basadas en su vida trágica. Tipo, se le murieron los padres a los 14 años. Bastante fuerte. Monóxido de carbono.
El investigador Albert Donay argumentó en 1999 que la muerte de Poe fue resultado de un envenenamiento con monóxido de carbono del gas de carbón que se usaba para iluminar interiores en el siglo XIX. Sin embargo, las pruebas del laboratorio fueron inconclusas y las teorías de Donay fue desacreditada. Pero si fuera eso, no sería la única víctima, creo yo, ¿no? A menos que se haya encontrado solo en el bar sin nadie, sin un alma ni nada por el estilo. 5. Envenenamiento por metales pesados. La prueba de laboratorio, no obstante, sí reveló niveles de metales pesados en la sangre de Poe. Sus niveles de mercurio eran elevados como resultado de una epidemia de cólera a la que estuvo expuesto en junio del 49, durante la cual su doctor percibió cloruro de mercurio. Tumor cerebral. Eso sí, ¿saben que yo siento que esa es la que es? Tipo tumor cerebral. ¿No se vieron cuando intuyen? Yo intuyo que fue tumor cerebral. Y no leí todavía la teoría. Una de las teorías más recientes acerca de la muerte de Poe sugiere que el autor sucumbió a un tumor cerebral, el cual influenció su comportamiento antes de su muerte. Una de las veces que los restos de Poe fueron exhumados, porque lo enterraron varias veces, y si están investigando todavía la causa de muerte, me imagino que sí. Uno de los médicos notó algo extraño en el cráneo del escritor, una masa moviéndose dentro. Los periódicos del momento sugerían que el absceso era el cerebro de Poe, encogido pero intacto después de casi 3 décadas bajo la tierra. Y acá dice que 30 años bajo la tierra y todavía el cerebro no está en descomposición. Creo que la intuición mía es malísima. Hoy sabemos que no pudo ser el cerebro de Poe, que es una de las primeras partes del cuerpo en descomponerse, pero forenses patólogos creen que pudo haber sido un tumor cerebral, ya que pueden llegar a calificarse después de la muerte. Asesinato. Acá creo que tenemos que llamar a Sherlock Holmes para que averigüe todo esto. No me pregunten por qué carajo pensé Sherlock Holmes con Alan Poe cuando en realidad es Doyle quien fue el creador de Sherlock Holmes. Ok, asesinato. En su libro, John Evangelist Walsh presenta otra hipótesis más sobre la muerte de Poe, que fue asesinado por los hermanos de su prometida millonaria, Elmira Shelton. A decir verdad, ninguna de estas teorías termina de explicar la curiosa muerte de Poe. Quizás la verdadera razón sea una combinación de todo lo anterior, unida al hecho de que Poe incursionaba en lugares ignotos y oscuros en su imaginación y que este tipo de búsquedas acababa por calificarse al igual que su tumor cerebral. Igual es verdad, tipo, las obras de Edgar Allan Poe son y fueron y serán muy perturbadoras, muy raras. O sea, por ejemplo, la del gato negro. Es como que culpaba todo el tiempo al gato de que pasaban cosas malas, de que todo era culpa del gato. O sea, todo... Ay, no, es que no sé. Que son perversas. Ay, es que... Cualquiera que lea Edgar Allan Poe sabe de lo que estoy hablando. A Borges, en el prólogo de los cuentos de Poe, escribió estas enigmáticas palabras. Borracho murió en la sala común de un hospital de Baltimore. En el delirio repitió las palabras que había puesto en boca de un marinero que murió en uno de sus primeros relatos en el confín de Polo Sur. En 1849 el marinero y él murieron a un tiempo. Las palabras de Poe hace decir al marinero son: "This is the knell of death". Estas son las campanas de la muerte. Asesinato. Creo que ya eso sería como película, no creo que haya sido asesinato, vendría a ser como muy rebuscado. Pero no.
Pero, o sea, para mí, perdón si les quito la magia del... ¿Cómo les explico? De este tipo de situaciones, pero para mí fue tumor cerebral. Perdón, pero la... no me sale. La explicación más lógica de todo esto. Envenenamientos por metales pesados también como que la dudo un poco, pero... Por ejemplo, monóxido de carbono no creo. Alcohol. Sí. Cuping no la creo. Muy rebuscada, demasiado rebuscada. Y golpes, bueno, tampoco creo que lo golpeara hasta morir, ¿no? Tipo. Pero bueno, yo creo que la más acertada es el tumor cerebral, siendo honesta. Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios cuál es la que creen ustedes que fue la muerte de Edgar Allan Poe. O sea, para ustedes, ¿cómo murió? ¿Cuál de estas teorías fue la muerte? Ok, tengo que leer una parte que la estaba leyendo, que es la final. Después de la muerte de Virginia por tuberculosis en 1847, que murió a los 24 años, la lucha por la vida de Poe con la depresión y el alcoholismo empeoró. Regresó brevemente a Richmond en 1849 y luego se dispuso a un trabajo de edición en Filadelfia. Eso es lo último que dicen, que Poe estuvo con una depresión bastante fuerte porque, claro, se le murieron los padres a los 14 años, se le muere la esposa. Y igual, tipo, la mente de ese hombre, no sé cómo no la estudiaron. Pero bueno, como yo ya dije, para mí la más lógica es un tumor cerebral. Creo que también explicaría lo perverso de lo perverso que era, porque casarte con tu prima de 13 años, ya de por sí eso da como una señal de alerta roja. Y todos sus cuentos literarios que literalmente eran de miedo. Así que, nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, espero que les haya... No sé, que les haya pasado este rato en cuarentena, que la vamos a pasar bastante juntos. Así que nada, suscríbanse, no olviden darle like, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, de ahí como siempre no sé si últimamente la verdad es que estoy bastante perdida. No se olviden de seguirme en mis otros canales, que es Cando Miranda y Borrón y Cuenta Nueva, aunque le voy a cambiar el nombre porque me parece muy largo y siempre tengo que explicar qué significa. Que en Cando Miranda es mi canal principal y Borrón y Cuenta Nueva es como mi vida después de la secundaria, que últimamente no estoy subiendo nada y tengo que subir más. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Bye.